m'accompagne à Rome? Oui, cet idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où? Monte-Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi. Ça va le vieux? Ça va. J'ai trouvé une idée de roman. Ne plus décrire la vie. No se trata de escribir la vida de un hombre, sino solo la vida misma, lo que hay entre las personas, el espacio, los sonidos y colores. Murmura el protagonista de Pierrot le Fou, en determinado momento casi burlándose de sí mismo al imitar la voz trémula de Michel Simon. Joyce a essayé, mais on doit pouvoir faire mieux. Jean-Luc Godard nació un 3 de diciembre de 1930 en la bella ciudad de París. Vivió toda su infancia en Suiza, pero durante su adolescencia regresa a París y estudia etnología. Durante esta época, descubre su pasión por el cine. A la edad de 22 años, empezó a trabajar como crítico cinematográfico en la revista altamente reconocida Cahiers du Cinéma, en donde utilizaba el seudónimo de Hans Lucas. En 1954, graba su primer cortometraje en Suiza, Operación Bretón. En 1959, comenzó a grabar su primer largometraje, que ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1960 y también el premio de la crítica alemana a la mejor fotografía. Godard ha creado un cine primordialmente antipoético, entre cuyos principales modelos literarios se cuenta el ensayo en prosa. Godard ha llegado a decir: Me considero un ensayista. Escribo ensayos con forma de novela o novelas con forma de ensayo. Godard ha otorgado al lenguaje un puesto que ningún otro director le concedió antes. El tema de su cine es el lenguaje mismo. Es el primer director que incorpora algunos elementos contingentes del momento social específico en sus películas. A veces, los convierte en el encuadre de esta. Godard propone una nueva concepción del punto de vista y delimita la posibilidad de filmar películas en primera persona. Godard utiliza principio, nudo y desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Lo que quiere demostrar es que ningún material es, por naturaleza, imposible de asimilar. Trata de representar o encarnar ideas abstractas como ningún cineasta lo ha hecho antes que él. La obra de Godard merece, o más bien exige, que se la vea íntegramente. Sus procedimientos son mucho más festivos, juguetones e ingeniosos. Godard tiene el coraje de simplificarse a sí mismo. Esta cualidad simplificadora que manifiesta con generosidad para con su público, pero al mismo tiempo como una agresión contra este. Su energía ingente, su predisposición a asumir riesgos, el singular individualismo con que domina el arte monopólico y drásticamente comercializado, es lo que caracteriza a Godard. Utiliza el método narrativo, pero no es partícipe de la literalidad y la dependencia psicológica que la mayoría de las personas asocian con la novela seria. Para muchos espectadores, las películas de Godard son enigmáticas, porque modifican los convencionalismos de la ficción en prosa que subyacen en la tradición rectora del cine. Es partidario de otra revolución cultural y exhorta al artista pensador a sustentar múltiples puntos de vista frente a cualquier material. Godard ha forjado una presencia narrativa, la del director, que es el pivote estructural de la narración cinematográfica. El director interviene en primera persona, a pesar de no ser un personaje concreto de la película. Utiliza la denuncia sociológica dentro de sus películas. El arte de Godard consiste en que el valor final de cada una de sus películas procede del lugar que ocupa en la labor de toda una vida. Cada película es un fragmento que arroja luz sobre nosotros. Se caracteriza por su esfuerzo de hibridación.
trata de crear mezclas despreocupadas de tonalidades, temas y técnicas narrativas. Toma técnicas de la literatura, el teatro, la pintura y la televisión, junto con alusiones ingeniosas e impertinentes a la historia del mismo cine. Es probablemente el primer director que se dedica al cine en el ámbito de la producción comercial con un propósito explícitamente crítico. Las películas de Godard son sencillamente lo que son y también son acontecimientos que empujan a su público a reconsiderar el sentido y la magnitud del arte que presentan. No solo son obras de arte, sino actividades meta-artísticas encaminadas a recomponer la sensibilidad total del público. De toute façon, on le saura quand on sera mort, à 60 ans, si on s'est toujours aimé. Mais non, moi je sais que je t'aime. Mais toi, je suis pas si sûre. Je suis pas sûre. Si, Marianne, si. Bon, va bien voir. Tu sais que ta femme est Godard argumenta que los libros y otros vehículos de la conciencia cultural forman parte del mundo y por tanto pertenecen al cine. Ha descubierto una nueva forma de hacer cine, en el espíritu libresco, en la auténtica pasión cultural, en la inexperiencia intelectual, en la desgracia de alguien que se estrangula con sus propios pensamientos. Godard hace caso omiso a explicar las cosas tanto como parezca necesario, y suministra motivaciones simplistas o los deja a menudo sin explicar. Muchas veces las acciones son pocas y no desembocan a ninguna consecuencia, y de cuando en cuando el diálogo mismo no es del todo audible. A esta altura de la obra de Godard, el problema del lenguaje parece haberse convertido en su principal fuente de inspiración. Se oculta una obsesión por la duplicidad y trivialidad del lenguaje, en que en todas sus películas hay una voz que habla. Esta es una voz que cuestiona todas las voces. La contrapartida de la actividad de los personajes de las películas de Godard está en una insatisfacción manifiesta por las limitaciones y los estereotipos de las acciones. Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir. Au revoir. El elemento visual es emocional, inmediato. Mientras las imágenes invitan al espectador a identificarse con lo que ve, la presencia de las palabras lo convierte en crítico. Los elementos visuales o fotográficos son solo la materia prima, es el ingrediente transformador del lenguaje. La imagen visual tiene una cualidad estática, demasiado próxima al arte, desea infectar con el estigma de las palabras. Richard Round lo llama un método narrativo de fragmentación, collage. Godard utiliza composiciones visuales muy estilizadas, por ejemplo los azules y rojos reiterativos, y parece ansioso por subrayar el aire de improvisación y emprende una búsqueda de las manifestaciones naturales de la personalidad. La mayoría de sus películas producen una impresión de velocidad que a veces lidia con el apresuramiento. El sistema que utiliza Godard para fragmentar la narración, descomponiéndola en episodios, consiste en teatralizar parte del mensaje. Los títulos están en cursiva, lo cual dificulta un poco su lectura y le recuerda al público que lo que se pretende de él es que lea. Entre otros recursos, Godard pone a sus personajes a contar las declaraciones de cara a la cámara. Godard intercala en la pantalla resúmenes introductorios de cada escena que describen la acción subsiguiente. Tal como se menciona en el libro Estilos Radicales de Susan Sontag, esta esquizofrenia de la carne y el alma es la amenaza que inspira la preocupación de Godard por el lenguaje y la que le impone los términos dolorosos e introspectivos de su arte inquieto.